San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Una hermosa frase de San Agustín, de uno de sus escritos también, de las Confesiones, y obviamente de otro libro que también prontamente se los haré llegar, que es La Ciudad de Dios. Muy especial también ese libro para conocer un poco el pensamiento de este santo de nuestra Iglesia Católica. Entonces los invito para que nos vamos a disponer un momento de oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Santo, tú primeramente estuviste centrado en el hombre y te adheriste a las enseñanzas falsas. Finalmente te convertiste por la gracia de Dios y llegaste a ser un teólogo orante, centrado en Dios, en su amor y en su predicación. Ayuda a los teólogos en sus estudios de la verdad revelada. Ayúdales a seguir siempre el magisterio de la Iglesia en su esfuerzo por comunicar las enseñanzas de la tradición en una forma que resulte atractiva al mundo de hoy. Amén. Amén. Padre de bondad, te damos gracias porque nuevamente nos reúnes en esta noche para hablar de otro santo, otro que te acogió en tu corazón, en ese corazón de San Agustín. Pero hoy, 27 de agosto, recordamos también a Santa Mónica, la madre de este maravilloso santo. Aquella mujer que se dedicó a orar por su esposo y por su hijo para que se convirtieran al cristianismo. Muchas madres siguen orando por que sus hijos e hijas vuelvan al redil, vuelvan a este camino de seguirte, de seguir tu palabra, de seguir a la Iglesia Católica, y de esta forma poder seguir caminando en la fe que tú, por medio de tu Hijo Jesús, nos dejaste, y queremos serte fiel en todas estas palabras que por medio de tu Hijo nos dejaste. Tener fe es creer en ti, en todo lo que tú dices en tu palabra, y también lo más especial es poder creer en lo que no podemos ver con nuestros ojos normales, pero sí con los ojos del corazón. Gracias, Mamita María, por acompañarnos en esta noche. Enséñanos a tener esa fe grande que tú nos dejaste, en especial en cada uno de nosotros, cuando podemos nosotros reconocer en la presencia de la Eucaristía a tu Hijo Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como en como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, de esta manera iniciamos esta charla, en especial hoy, mañana la fiesta de él, 28 de agosto, hoy la fiesta de su madre Santa Mónica. Ahorita hablaremos un poco de ella porque es importante resaltar esa particularidad de que las madres se dedican muy especialmente a la oración por sus hijos. ¿Cómo es esa parte de orar para que un hijo retorne al camino de Dios? Y eso es el ejemplo que nos da Santa Mónica. Entonces, un poco de la vida de San Agustín. Entonces, el Martirologio Romano dice que San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, el cual, después de una adolescencia inquieta por cuestiones doctrinales y libres costumbres, se convirtió a la fe católica y fue bautizado por San Ambrosio de Milán. Vuelto a su patria, llevó a algunos amigos a una vida ascética, ¿sí? Alejada del mundo en oración y entregada al estudio de las Sagradas Escrituras. Elegido después de tanto tiempo, fue elegido obispo de Hipona, o de Hippo, se dice de esta manera, en África. Siendo modelo de su grey, la instruyó con abundantes sermones
y escritos. Y es lo más hermoso porque si alguno de ustedes hace la liturgia de las horas, se da cuenta que en muchos espacios hay pequeños sermones de San Agustín y es muy especial cómo San Agustín nos enseña sobre la palabra de Dios. Y por eso es importante saber que en la Iglesia Católica todos los que son consagrados, es decir, nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos permanentes, tienen en particular que hacer el oficio de lectura, ¿sí? Que es lo primero que se hace en las mañanas, más o menos tipo 5 de la mañana, luego siguen las laudes, luego sigue hora intermedia, luego siguen las vísperas y las completas. Entonces tenemos en la iglesia los sacerdotes religiosos que se dedican a hacer esta oración de la liturgia de las horas y también existe la liturgia de las horas para el pueblo de Dios, que son un libro más pequeño y que tiene también allí diferentes sermones de diferentes santos, pero resalto a San Agustín para que lo tengamos muy presente. Y ya a lo último de su vida, eh, murió en el año 430 después de Cristo. Entonces, tener muy presente esta parte. Hablemos un poco de él, ¿sí? San Agustín de Hipona, conocido también por Aurelio Agustino, ¿sí? Nació en el 354, ¿sí? Fue el primer filósofo considerado de la era cristiana. Primer filósofo. También sabemos que tenemos a Santo Tomás de Aquino, estos dos grandes santos de nuestra Iglesia Católica que han defendido de una manera muy profunda la religión. Y San Agustín enfocado en especialmente a la fe y a la razón. Fe y razón deben estar unidas, no separadas. Y por eso se reconoce que San Juan Pablo II, al leer un poco de este santo, San Agustín, en sus escritos, como La Ciudad de Dios, como sus confesiones, tomó de allí algo muy particular. Y se dice que hay una encíclica llamada Fe y Razón de San Juan Pablo II. Espero que algún día cada uno de ustedes la pueda leer y se dé cuenta de que la fe y la razón no se pueden separar. La fe se ayuda de la razón para buscar la verdad, ¿sí? Entonces es sumamente importante. Por eso hablamos de este gran filósofo para la Iglesia Católica, de igual manera también sus estudios en teología. Por otro lado, una de las obras, como decíamos, más importantes de este santo de nuestra Iglesia Católica es La Ciudad de Dios, en la que describe lo que él creía que era la causa de este declive. ¿Cuál declive? De la Iglesia, ¿sí? Un declive que se dio en tiempos de San Agustín y que él, frente a otros hombres sabios que Dios puso para darle fortaleza a la fe, a que no se desviara las personas del camino de Dios. En sus obras también abordó cuestiones como el pecado original, el libre albedrío, ¿sí? Y sus ideas tendrían un efecto profundo, no solamente durante su vida, sino después de su muerte. Por eso es que la Iglesia en la época medieval tiene estos escritos sumamente importantes para él. Entonces, resalto un poco más de su vida. Entonces, Agustín, como decíamos ahorita, nació hacia el año 354 después de Cristo en la ciudad de Tagaste, ¿sí? Actualmente Argelia, ¿sí? Asistió a la escuela, un niño normal, obviamente, ¿sí? Y luego se trasladó a una ciudad llamada Cartago, donde estudió gramática y retórica, mientras que su madre, Santa Mónica, pues esa línea cristiana de ella, ¿sí? Era la única cristiana de la casa. Santa Mónica era la única que acogió el cristianismo, mientras que su esposo, obviamente, no lo acogió y su hijo, pues,
empezó un camino de libertinaje, no de libre albedrío, sino se considera que fue de libertinaje. Años más tarde, en sus confesiones, en ese libro que Ricardo les compartió por el WhatsApp, es un libro muy especial para que miremos cómo este hombre realmente descubre que tarde te amé, una frase de él, tarde te amé. Y es una frase muy particular para aquellos hombres y mujeres que se han alejado de la fe cristiana o que nunca les han hablado de dicha fe. Y es a eso donde voy con la primera pregunta de esta noche. Cuando nosotros pensamos en Dios, ¿sí? Dios es amor, es lo que nos han enseñado, ¿sí? Dios amor, la palabra de Dios nos habla de que Dios nos creó por amor, ¿sí? Pero para ustedes, ¿qué es el amor en la palabra amor como tal? Pensemos en eso en este momento y al final de la charla la compartimos. ¿Qué es el amor frente a ese amor que el mundo nos presenta hoy en día? ¿Sí? Pero ¿qué es el amor que Dios nos presenta? ¿Cuál es ese amor que Dios nos ha mostrado durante toda nuestra vida de fe? ¿Y cuál es el amor que el mundo choca contra ese amor que Dios nos presenta? Y San Agustín lo descubrió. Por eso la frase, tarde te amé. Y ahorita la vamos a profundizar un poco más. Por eso, más adelante, Agustín administraría de una forma esa parte que yo les decía anteriormente. Habló del pecado original, del libre albedrío, ¿sí? Y él, antes de conocer verdaderamente a Dios, vivió ese libertinaje de una manera fuerte, estuvo en el mundo de una manera, sí, su madre por eso constantemente oraba para su conversión, porque lo veía muy desviado. Es por eso que empezó a andar por el gnosticismo, ¿sí? El maniqueísmo, ¿sí? Cosas del budismo, que eso está fuera del cristianismo de una manera muy especial. Cuando hablamos del budismo es mucha gente dice que es una religión, pero el budismo no es una religión, es un camino espiritual, por eso le dicen el camino del nirvana, ¿sí? Y allá donde muchas personas van y se hacen yoga y todas estas cosas que no son de la fe, obviamente, pero la cuestión es que él vivió todo eso, se alejó de ese camino que su Santísima Madre, pues hablamos de la Santísima Madre en Santa Mónica, lo motivó al cristianismo, pero él lo rechazó, ¿sí? Rechazó la palabra de Dios, rechazó todo eso para estar en este mundo. ¿Y qué es el gnosticismo? Para que lo tengamos muy presente. El gnosticismo realmente lo podemos mirar como esa doctrina de la salvación por medio del conocimiento, no la salvación por medio de la fe, sino por el conocimiento. Esta definición basada en la etimología de la palabra gnosis, que significa conocimiento, o gnósticos, que significa buen conocer, es correcta en la medida de lo posible para la característica de que todo ser humano se declare gnóstico es que solo el conocimiento es lo importante. La fe, las cosas espirituales, eso no existe. Solamente el conocimiento. En eso se enfocó primero San Agustín. Y luego el maniqueísmo, que claro, es una religión basada en Mani, ¿sí? O Manes, que es conocido por allá en Persia, este líder religioso que se presentaba como un profeta enviado por Dios y que
ante todo, pues obviamente se enfocó en desviar el pensamiento de las personas que entraban a esta supuesta religión o secta. Y por eso, obviamente, allí caminó Agustín antes de conocer realmente a Dios, ¿sí? Antes de conocerlo. Por eso, también otra pregunta que quiero resaltar acá es, ¿cuántas veces hemos sentido la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para que aumente nuestra fe y no desfallecer ante eso. ¿Mm? Entonces, esta secta o religión, su postulado era el mal y el bien eran principios opuestos que se encontraban en conflicto constante. El mal y el bien constantemente en conflicto. Eso es el maniqueísmo. O sea, yo pienso mal de alguna cosa, pero el bien, ¿sí? El bien es el principio fundamental, ¿sí? Lo hablan los filósofos, siempre hablaban de la ética moral, ¿sí? El bien es fundamental, pero el mal también es importante. Eso es lo que lo tiene muy presente el maniqueísmo. Y para nosotros en nuestra fe católica, pues obviamente siempre vamos a estar buscando el bien de las cosas. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Seguimos entonces hablando un poco más de la vida de este santo de nuestra Iglesia Católica. Y quiero resaltar que para muchas personas, eh, hablar de San Agustín es hablar primero que todo de su pensamiento, ¿sí? Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto, pero hay que tener dos perspectivas aquí. Agustín, el hombre, para luego llegar a San Agustín, el que luego de andar en el mundo escuchó el llamado de Dios por medio de su Santísima Madre Santa Mónica. ¿Sí? Y la otra pregunta. Hoy son tres preguntas. Tercera pregunta. La pregunta es, ¿la oración de las madres son fundamentales para la vida de nuestros hijos hoy en la actualidad? La oración de las madres es una oración efectiva para nuestros hijos hoy en la actualidad, porque es fundamental eso. Entonces, hablando de San Antonio, obviamente otro santo que fue importante en la vida de este santo, pues obviamente acá nos encontramos con algo importante. Se decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Sí? Son las pautas que tomaba Agustín para el encuentro con Dios. Se lo decía a San Antonio. ¿Hasta cuándo vas a estar alejado de Dios? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy empiezas ese camino? ¿Sí? Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño en la casa vecina que cantaba, toma y lee, toma y lee. En ese momento le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura del pasaje del Evangelio. Entonces acá es donde yo quiero que nos demos cuenta de esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? A veces le sacamos el cuerpo a la lectura de la palabra de Dios. Y San Agustín, luego de que él leyó la palabra de Dios, ¿sí? Ya la había leído, pero no la había comprendido. La leyó como leer el periódico, ¿sí? Pero la cuestión es que con San Antonio comprendió algo especial,
que la palabra de Dios hay que leerla de una manera totalmente diferente para escuchar a Dios, ¿sí? No por leerla, sino para escuchar su mensaje. Y por eso le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un pasaje del Evangelio. Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del cielo. Dejó de llorar y se dirigió a donde estaba su amigo, que tenía en sus manos el Evangelio. Decidieron convertirse y ambos fueron a contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio gracias a Dios porque San Agustín se convirtió a los 33 años, una fecha, una edad sumamente importante. No olvidemos que a los 33 años Jesús ya entregó su vida por la humanidad. Entonces, una de las cosas importantes. Por eso, Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato, ¿sí? Para ella, ¿sí? Poder regresar a África y dejar al niño con su padre. Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la iglesia ya, pero se resistía a convertirse. Se resistía a convertirse. ¿Por qué hay personas que se resisten a esa conversión? No olvidemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Saulo, quien persiguió a la iglesia, y solamente en un momento especial, y él conociendo de Dios, porque era un fariseo estudiado, sí, sabía de Dios, pero no quería aceptar al Hijo. Y solamente en un momento pudo encontrarse con el Hijo, cuando en el camino a Damasco se le apareció Jesús resucitado y le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí es donde empieza ese camino de conversión. Es decir, todas las personas pueden convertirse cuando Jesús sale al encuentro en el camino de las personas, pero lo escuchan, lo escuchan. Y por eso es que la palabra siempre está allí, sale al camino para encontrarse con aquel hijo e hija que de pronto dice, esta iglesia, esta otra, y visita diferentes iglesias cristianas separadas de la iglesia católica, y buscan y buscan y buscan dónde verdaderamente está Dios, para luego saber que ahí estaba en el principio, en esa iglesia católica que muchas personas abandonan, ¿sí? Por cosas, por invitación de otros, pero vuelven al redil, vuelven al camino, ¿sí? Y eso hizo Santa Mónica con la oración, orar por su hijo, por su esposo, para que se convirtieran al cristianismo. Entonces, desde un punto de vista, realmente es sumamente llamativo hoy hablar de este santo. Hoy, la fiesta de su madre Santa Mónica, mañana la fiesta de San Agustín. Entonces, San Agustín se dedicó al estudio y a la oración, hizo penitencia y se preparó para su bautismo. Lo recibió junto a su amigo Hilipio y con su hijo Adeodato, ¿sí? Un dato importante, pues San Agustín, antes de ser santo, obviamente tuvo un hijo, se llamaba Adeodato, pero Adeodato murió joven, ¿sí? Murió después de su bautismo. Decía a Dios, demasiado tarde empecé a amarte, y también me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Son frases especiales que San Agustín dijo luego de encontrarse con el verdadero amor, porque eso pasa cuando nos encontramos con Dios, que es el amor verdadero y no el amor que el mundo nos presenta, porque el amor
que el mundo nos presenta es pasajero, pasa de largo, mientras que el amor de Dios perdura en nosotros, ¿sí? Porque Él quiere lo mejor para sus hijos e hijas. Entonces es muy importante. Su hijo tenía 15 años cuando recibió el bautismo y murió un tiempo después. Él, por su parte, se hizo monje buscando alcanzar el ideal de la perfección cristiana. Entonces, luego de un momento duro para él de perder a su hijo, pues buscó encontrarse con Dios. Y por eso entra a la parte monacal, es decir, buscó un monasterio, alejarse del mundo, entrar en oración, prepararse, todo esto para ese momento tan especial. Y por eso, obviamente, pues, en sus escritos, que son muchos, obviamente ahorita les voy a leer un poco de todo lo que escribió San Agustín, porque es importante tener presente sus obras en nuestra vida. Deseoso de ser útil a la iglesia, regresó a África, ¿sí? Ahí vivió casi 3 años sirviendo a Dios con el ayuno, la oración y las buenas obras, lo que nosotros vivimos en el tiempo de la Cuaresma, que es el ayuno, la oración y la caridad. Instruía a sus prójimos con sus discursos y escritos. Tenía una elocuencia grandísima para poder llegarle a las personas. Y obviamente, como decíamos antes, empezó a leer la palabra de Dios de una manera diferente. Y ese es el ejemplo más grande que podemos sacar también de San Agustín. La forma en la cual tú y yo leemos la palabra de Dios. ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Y él empezó, como vuelvo a resaltar, él ya la había leído, pero no le llamó la atención, digámoslo así. Pero luego, cuando estuvo con San Antonio, comprendió muchas cosas de la forma en la cual realmente debemos nosotros acercarnos a la palabra de Dios. Porque es que tú te debes acercar o yo me debo acercar de una manera especial a la palabra de Dios porque es el libro sagrado, es un libro en el cual Dios te habla y me habla a mí y por eso no se toma a la ligera, no se lee como queramos leerla, la debemos leer de una manera en la cual con respeto, con devoción, sabiendo que es el autor el que nos está hablando, ¿sí? Y que lo que estamos leyendo es para nosotros en ese momento en el que estemos en un lugar privado para nosotros, pero cuando estamos en el templo, pues obviamente el que proclama la palabra de Dios y el sacerdote que lee el Evangelio está hablando para toda la asamblea, pero también es allí donde compartimos esa escucha de la palabra. Y eso fue lo que hizo San Agustín, la escuchó diferente. Y entonces, por eso aprendió a predicar y de ahí la motivación a hacer escritos de acuerdo a los diferentes libros de la Sagrada Escritura. En el año de 391 fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. 5 años más tarde se consagró obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas, convirtiéndola en un monasterio en el que solo se admitía en la orden a los que aceptaban vivir bajo la regla por San Agustín. Esta regla estaba basada en la sencillez de vida. Y entonces, ¿cómo es vivir en una sencillez de vida? Pues obviamente viviendo como el Evangelio nos lo dice, amando, sirviendo, perdonando y reconciliándonos. Amando, sirviendo, perdonando y reconciliándonos. 4 cosas. Y de esas 4 cosas, recordar los consejos evangélicos del Evangelio. Fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Las normas teologales que nos habla la palabra de Dios. Entonces, realmente es
sumamente importante. Luego, obviamente, se dedicó a ser muy caritativo en esa misión de ser pastor, es decir, obispo. Ayudó a muchos pobres. Llegó digámoslo así, a momentos especiales con los vasos sagrados, ¿sí? Los mandó a fundir para rescatar a unos cautivos que había. Entonces, mira, tomó el vaso sagrado, los vasos sagrados de la iglesia, del templo, los mandó a fundir para luego, con eso, llevarlos, venderlos y rescatar a personas cautivas. Entonces, realmente una obra maravillosa. Decía que había que vestir a los necesitados de cada parroquia. Durante los 34 años que fue obispo, defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías. Escribió más de 60 obras muy importantes para la Iglesia, como las confesiones y sobre la ciudad de Dios. Los últimos años de vida de San Agustín se vieron turbados por la guerra. Al norte de África atravesó momentos difíciles, ya que los vándalos la invadieron destruyendo todo a su paso. A los 3 meses después de esta guerra, San Agustín cayó enfermo de fiebre y obviamente ya era el final de su vida. En esta época escribió: quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Qué frase tan profunda. Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Murió a los 76 años y de los cuales 40 los vivió consagrados al servicio de Dios. Entonces, de esto podemos resaltar lo siguiente. ¿Qué nos enseña su vida? Escuchemos muy bien. ¿Qué nos enseña su vida? Primero, a pesar de ser pecadores, Dios nos quiere y busca nuestra conversión. Uf, sumamente especial esa parte. A pesar de ser pecadores, Dios nos quiere, Dios nos ama y busca nuestra conversión. Aunque tengamos pecados muy graves, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Estamos hablando de qué nos enseña la vida de San Agustín. El ejemplo y la oración de una madre dejan fruto en la vida de un hijo. Qué bonito. El ejemplo y la oración de una madre dejan fruto en la vida de un hijo. El testimonio de los padres es sumamente importante para los hijos, ¿sí? Si un hijo ve que su padre y su madre son constantemente en la oración, en la ida a la Eucaristía, en el servicio, en la ayuda a los más vulnerables, pues el joven o la joven va a estar pendiente también de hacer ese mismo ejemplo. Ante su conflicto entre los intereses mundanos y los de Dios, prefirió finalmente los de Dios. Entonces, el mundo atrae, pero también podemos decir no al mundo y sí a las cosas de Dios. Vivir en comunidad, hacer oración y penitencia nos acerca siempre a Dios. Lograr una conversión profunda en nuestras vidas es solamente de la mano de Dios. Ojo pues, lograr una conversión profunda en nuestras vidas es solamente gracias si estamos tomados de la mano de Dios. A morir en paz de Dios con alegría de encontrarnos pronto con Él. También se dice esa parte. Si quieres conocer más de la vida de San Agustín, obviamente en el libro que yo les compartí con Ricardo lo pueden profundizar. Pero quiero también hoy hablarles de esta Tarde te amé. Y dice así, lo veo como ese poema bello que podemos resaltar, ¿sí? Entonces, dice así, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí,
y yo fuera, y por fuera te buscaba, y y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Lo dice San Agustín. Esa frase de tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Esa frase se resalta para los biblistas en el sentido de el Antiguo y Nuevo Testamento. Tarde te amé, hermosura tan antigua, Antiguo Testamento, y tan nueva, Nuevo Testamento, tarde te amé. Es decir, que la palabra de Dios para San Agustín es un amor perfecto, ¿sí? Es un amor perfecto. Y por eso, en esta parte, resaltó ese corazón, porque un corazón con llamas. Hay algo muy especial en esa figura de ese corazón en llamas, y es la experiencia de San Agustín reconociendo que Dios lo es todo en la vida de cada ser humano y está en llamas por el Espíritu Santo. Es el fuego que quema, que transforma el corazón de las personas cuando quieren convertirse nuevamente en el camino que Dios les propone. Y por eso entra el fuego y el fuego quema lo que no necesitamos en nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda habitarlo nuevamente. Entonces es muy especial esa parte. Y hoy, Santa Mónica, qué especial esa parte, ¿sí? Solamente quiero decir una cosita de ella para que lo tengamos muy presente y lo resaltemos siempre. Eh, Santa Mónica es la madre de San Agustín y es el prototipo de las madres, ¿sí? Por la constancia en la oración hasta la conversión de sus propios hijos. Ella es la que motiva a esas madres que sienten que sus hijos se han desviado del camino. La vida de Santa Mónica, obviamente casada con Patricio, que pues obviamente no creía, pero oró por él hasta que también se convirtió su esposo en el cristianismo. Entonces, es muy especial también recordar a esta santa de nuestra Iglesia Católica, patrona de las mujeres que tienen matrimonios difíciles. ¿Mm? Para que lo tengamos presente. Aquellas de pronto personas que tú sabes que tienen un esposo difícil, que le ore a Santa Mónica para que ese esposo cambie también. Lo puedes tener presente. Y hablemos un poco también de cómo es esa comunidad agustiniana, ¿sí? Es importante qué fue lo que San Agustín nos dejó, ¿sí? Entonces, resaltemos un poco esa comunidad, ¿cierto? Esa parte tan importante de qué podemos nosotros decir frente a esto. El fundador, entonces, ahora tiene que desempeñar todo tipo de trabajos, juez, limosnero, consejero, por su actividad como fundador de nuevas comunidades, ¿sí? Ve con alegría cómo sus mejores monjes, como fue Alipio, Evodio, Posodio y Bonifacio, se llevan a otras ciudades africanas a fundar a esta orden de San Agustín, ¿sí? Viaja, lee, escribe. Hacia el año 393 aparece el libro de las Confesiones
2 años después comienza el Tratado de la Trinidad. En el año del 413 inicia la Ciudad de Dios. Se enfrenta también en una polémica seria con Donato y los danatistas que defendiendo la fe en Cristo Jesús por las herejías que ellos estaban cometiendo. Y por eso, obviamente, podemos resaltar que el carisma de esta hermosa comunidad, pues obviamente son muchas cosas que debemos resaltar y lo quiero tocar en este momento, ¿sí? Carisma y espiritualidad agustiniano, wow, lo de San Agustín. Para San Agustín, Jesucristo debe ser el centro de toda la vida cristiana. En Él encontramos el sentido de la vida y a Él debemos estar siempre unidos. Dice una de las constituciones de San Agustín para la comunidad, dice así: la norma fundamental de la vida religiosa es el seguimiento a Cristo, que nos impulsa al amor según nuestra forma personal de consagración. Constitución de San Agustín, número 17. Habla de la vida común. San Agustín nos convoca para buscar a Dios en comunidad. No es una mera compañía en nuestra vida, ni una distribución de servicios y habilidades, sino una base sólida para guiarnos firmes hacia Dios. Muy importante eso, la vida en común. Entonces, acá, este carisma, el primero, seguimiento a Jesucristo, que era lo que les decía anteriormente, vida en común, ¿sí? La amistad, dice así, según San Agustín: el fin de la orden consiste en que unidos concordementemente en fraternidad y amistad espiritual busquemos y honremos a Dios y trabajemos para el servicio de Dios. Entonces, acá también nos habla de que el carisma y la espiritual es la amistad. Y otra de las cosas que también debemos tener presente es la búsqueda. San Agustín pasa casi toda su vida en búsqueda de la verdad. Su inquietud no cesa hasta comprender que Dios es la verdad que él buscaba. Desde ese momento consagra su vida a la contemplación y la vida en comunidad. Buscar la verdad juntos nos facilita el camino. Y por último, la interioridad, otro carisma de la comunidad agustiniana o de San Agustín. La interioridad permite apreciar lo que nos rodea, aceptar las propias limitaciones, encontrarnos con los demás, superar las adversidades y buscar la verdad. Permite conocerse a sí mismo y conocer mejor a Dios que reside en nosotros. Entonces, vuelvo a repetir cada una de los carismas: seguimiento a Jesucristo, vida en común, amistad, búsqueda y la última, interioridad. Entonces, todo esto es el carisma que nos ha dejado San Agustín, ¿sí? Que dejó San Agustín en estas comunidades tanto femeninas como masculinas. Y hasta aquí llega mi charla de hoy. Espero que les haya llegado al corazón un poco de lo que es la vida, porque pues, obviamente de San Agustín podemos hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le había dicho que les iba a decir un poco de las obras, ¿sí?, que él escribió. Entonces, le voy a leer solamente un poquitico para ya entrar a las preguntas que les dejé anteriormente. Entonces, escritos filosóficos, podemos decir La vida feliz, ¿sí?, el libro de Albedrío, El maestro, La naturaleza y origen del alma, escritos en defensa de la fe, La verdadera religión, Manual de fe, esperanza y caridad, La fe en la que nos vemos, La Trinidad,
la ciudad de Dios, y escritos sobre la gracia divina y la libertad humana, el espíritu y la letra, la naturaleza y la gracia, la corrección y la gracia, el don de la perseverancia, las actas del proceso de Pelagio, el matrimonio y la concupiscencia, sermones al pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Son exactamente de todos los escritos que él tiene, más o menos unos 124 escritos. Entonces son muchos, pero por eso solamente compartí las confesiones para que nos animemos a mirar un poco la vida de San Agustín en ese libro. Hay una oración de San Agustín que dice: no llores si me amas. Es una invitación para que la busquen y la hagan ahorita antes de acostarse, porque es un poquito larga. Pero quiero que tengan presente que es una oración que él escribe por todo lo que él vivió, ¿sí? Por esos momentos de estar en las tinieblas, en las sombras, en la oscuridad, ¿sí? Y realmente es muy bonita también para esas personas que están a punto de pasar a la presencia de Dios. Si tienes algún amigo, alguna amiga que ha perdido a su ser querido, ¿sí? En estos momentos, compártesela para que esa persona entienda que si uno ama a Dios, Él dice: no llores si me amas, porque toda la vida es un momento de alegría. Todo lo que Dios nos da es para estar felices, ¿sí? Y es algo muy importante. Agradezcámosle al Padre Celestial por lo que compartimos en esta noche, por cada una de las respuestas que escuchamos, por cada una de las personas que están presentes hoy conectadas, por también las personas que van a escuchar este video prontamente, para que realmente busquen la manera de conocer un poco de San Agustín, un santo que, como decía Juanita, gracias a él, pues la iglesia perduró, no desfalleció, al contrario, creció de una manera también muy importante en esos tiempos duros de herejías y demás, pero la fe sigue en nosotros y por eso pidámosle al Señor, ya al finalizar y irnos a descansar, que aumente nuestra fe, que nuestra fe sea como ese granito de mostaza que crece frondoso, que crece inmensamente y que los pájaros hacen sus nidos allí para que nosotros podamos seguir viviendo de una fe que crece, que se transmite de generación en generación y que lo más importante es que nuestra fe es una fe viva, una fe que va de lo más pequeño a lo más grande, y podemos decir que todo se lo debemos agradecer a esos padres y madres que hemos tenido y que gracias a ellos no hemos abandonado esta fe católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, más bien líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abrazos y bendiciones para todos. Una semana completamente de bendiciones. Gracias, Teresa. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. Buenas noches. Cuídense y sean felices. Gracias. Buenas noches.